Durante la semana, los que frecuentaron los servicios, hablé la diferencia que hay entre querer y amar. Algunos deben recordarlo. Mencionaba que hay una diferencia, entre estas palabras que parecieran ser casi iguales, parecieran expresar o tener la misma expresión sentimental o emocional. Pareciera que tuviesen el mismo peso entre la palabra querer y la palabra amar. Pero cuando vas al significado de cada una, te vas a encontrar que son dos palabras completamente diferentes, que son dos palabras distintas, que parece que tuviesen el mismo sentido o tuviesen la misma intención, pero que realmente no la tienen. El que quiere, decía esta semana, el que quiere el beneficio, pero no quiere el sacrificio, el compromiso o la responsabilidad. El que quiere pretende recibir siempre el beneficio para sí mismo, sin importar afectar a su prójimo. El que quiere no quiere comprometerse, no quiere sacrificarse, no quiere endeudarse, no quiere entregarse, simplemente quiere comerse el bizcocho y que otros laven el plato. Ese es el que quiere. Y el que ama, a diferencia del que quiere, es aquel que busca el bien de la otra persona. El amor hace todo lo opuesto al querer. El amor se entrega, el amor se rinde. Y hay una descripción maravillosa que Pablo le hace a los corintios. Y Pablo dice que el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, todo lo sufre. El amor es paciente, el amor es benigno, el amor no se envanece, el amor no busca lo suyo propio, el amor no es jactancioso, el amor no es egoísta. O sea, todo totalmente diferente o todo lo opuesto a lo que hace el sentimiento del querer. El que quiere, insisto, el que quiere siempre busca y piensa en sí mismo y anda, por ejemplo, los solteros andan diciendo: yo quiero a alguien que me haga feliz. El amor dice: yo soy alguien que quiero ser feliz a otra persona. O sea, siempre está pensando en la otra persona, el que ama. El que quiere siempre piensa en sí mismo. Entonces, cuando traigo estos principios peculiares o de pronto muy particulares a la vida espiritual y a nuestra relación con Dios, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Nosotros queremos a Dios o amamos a Dios? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón de sentimientos hacia Dios? Porque sé que hay mucha gente, y ustedes saben que no estoy mintiendo con esto, hay mucha gente que quiere la provisión de Dios, que quiere la protección de Dios, que quieren la sanidad de Dios, que quieren la salvación de Dios, que quieren la casa que Dios da, que quieren un carro, que Dios les dé un carro, que quieren que Dios les dé un matrimonio feliz, que quieren que Dios les dé, y son particularmente aquellos que quieren, no que aman. Entonces, preguntémonos: ¿yo amo a Dios o lo quiero? Porque si soy de los que lo amo, voy a buscar vivir más de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Pero si soy de los que lo quiero, voy a estar más demandando de Dios para mis necesidades. Y siempre voy a estar pensando en mí. Siempre. Después de que yo tenga mis comodidades, después de que yo tenga las respuestas a las oraciones que yo le hago a Dios, de ahí en adelante no le importa nada, porque uno quiere. Simplemente quiere. Y en toda la Escritura no se encuentran versículos donde Jesús dijo, donde Jesús haya dicho: quiéranse unos a otros. No se encuentran versículos. Si hay alguien que estaba claro de esto, era Jesús. Por eso él dijo: amaos unos a otros. Juan 15:12. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Porque el amor es el vínculo perfecto. El amor es todo lo que la humanidad necesita para vivir una vida armoniosa, íntegra, apacible, unánime y en un solo sentir. El querer es, vaya que todo lo contrario. Por eso el Señor dijo en Mateo 22:37,
Le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él responde, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La respuesta de Jesús es amarás al Señor tu Dios. Pero él dice con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Es decir que no dice quieran a Dios, sino ámenlo. Así que pone el principio del amor por encima de todas las cosas. Porque insisto, el amor va a buscar siempre el beneficio de la otra persona. Sin duda alguna que Dios quiere el primer lugar de nuestra vida. Dios no quiere el lugar secundario de tu corazón, querida hermana. Dios no quiere el tercero o el cuarto lugar de tu vida, querido hermano. Dios quiere el primer lugar de tu corazón. ¿Por qué? Porque precisamente por eso dice, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Por encima de los hijos, por encima del cónyuge, por encima de la familia, por encima del trabajo, por encima de los bienes mancomunados, por encima de todo tiene que estar Dios. Y cuando nosotros no vivimos a la luz de estos principios, o por lo menos hasta que no aprendamos a vivir a la luz de estos principios, vamos a vivir en serios problemas. Porque para que la respuesta de Dios a nuestra vida sea positiva, es que cada uno de nosotros expresemos amor a aquel que nos ha amado antes de nosotros amarlos. Lo he dicho muchas veces y en algunos otros servicios. Dios no te va a pedir nada que Él no te haya dado. La Biblia es clara al decir que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo que no paso a creer que muchos de nosotros insistamos en ver a Dios como una máquina tragamonedas o insistamos en ver a Dios como la persona que me da únicamente cuando necesito, que está siempre cuando yo estoy en aprietos, que está siempre pendiente para cuando a mí las cosas me salen mal, el resolvérmelas. Pero cuando se trata de comprometerme, se trata de servirle, se trata de obedecerle, se trata de ajustarme a sus planes y a sus mandamientos, no estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros queremos tener una vida sin problemas, por ejemplo. Y cuando nos aparecen los problemas, los conflictos, las enemistades, las demandas, ¿qué hacemos nosotros? Corremos a Dios. Señor, ayúdame porque me metí en un grave problema. Queremos la ayuda de Dios, pero estamos ignorando que aparte de Dios querer darnos la ayuda, porque de paso no nos la niega. Dios nunca nos ha negado la ayuda. Pero Dios, aparte de querer darnos la ayuda, nos quiere dar la instrucción para que nos evitemos los problemas, para que nos evitemos las circunstancias adversas a las que muchos de nosotros caemos. Pero claro, nosotros simplemente queremos vivir una vida de beneplácito y darle rienda suelta a nuestros propios deseos, porque no queremos comprometernos. Y como no queremos, como simplemente estamos buscando el beneficio, entonces no estamos acatando cuidadosamente lo que el Señor dice por ahí en en Deuteronomio 26, lo que leíamos hace unos minutos. Cuida de poner por obra todos estos decretos y estos estatutos que yo te mando hoy. Cuida de guardarlos. ¿Por qué? Porque si haces así, te va a ir bien. Te va a funcionar la vida, te van a salir mejor las cosas. Pero insisto, mis amados, los que ponen por encima de Dios las cosas de este mundo, sus propios deseos y sus propios beneficios, el Señor dijo en Mateo 10:37, porque el que ama más a padre, a madre, a hermana, a hermanos o a hijos más que a mí, no es digno de mí. Por encima de Dios no puede estar ni tu casa, ni tus hijos, ni tu familia. Por encima de Dios no puede haber nadie. Dios tiene que estar encima de todos los demás. Dios tiene que estar encima. Y sé que todos se saben esto de memoria, muy probablemente. Pero pareciera que insistimos en darle a Dios las migajas de nuestro tiempo, las migajas de nuestra vida,
como si fuera que a nosotros nos gusta que nos den las migajas de nuestra vida, del tiempo o las migajas de lo que a alguno por ahí le sobra. No nos gusta, pero lo queremos hacer con los demás. Ahora, el amor nos lleva no solo a amar a Dios, sino a ser inteligentes y amarnos a nosotros mismos. Estimado hermano, si las leyes de tránsito se hicieron, fue precisamente para que el orden en la vialidad de los países o de las naciones se mantenga y pueda haber una congruencia, una afluencia vehicular ordenada. Si los funcionarios públicos se establecieron en una nación, es para que haya orden y punto de control en los diferentes lugares. Si las leyes de Dios se establecieron, no es como muchos de nosotros vemos, Dios nos quiere someter, esclavizar, dominar, controlar. Si las leyes de Dios se establecieron para nuestras vidas, es porque hay otras cosas alternas a ello que quieren inducirnos y caminarnos por camino o por lugares peligrosos en los que nos vamos a meter en serios problemas. Por lo que Dios establece preceptos, por lo que Dios establece consejos, por lo que Dios establece mandamientos para que nosotros los acatemos y conduzcamos nuestras vidas por un propósito sano. Por eso Él dijo: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Claro, uno no lo ve tan grave hasta que a uno no le pasa. Cuando a mí me asaltaron y me pusieron la pistola y sentí el frío del hierro sobre mi nuca, yo no le voy a decir que yo me puse a clamar: la sangre de Cristo tiene poder y vino el Espíritu de repente sobre mí. Yo no le voy a decir mentiras. Yo casi me meo en los pantalones del susto. Y después, cuando me dejaron amarrado de los pies y de las manos y amordazado allá en un cuarto, metido de cabeza, yo lo único que estaba esperando era que me dieran un tiro por la cabeza, porque era lo que el tipo decía que iba a hacer. Y cuando por fin, después de media hora, llegó la guardia y me desataron, yo empecé a buscar mis pertenencias y se habían llevado todo. Un teléfono que apenas tenía 15 días de haberlo comprado, se lo llevaron. Más otros 2 que tenía. Se llevaron todos mis documentos, se llevaron las llaves de mi casa, mi bolso, se llevaron todo. Entonces, cuando la Biblia dice, cuando el Señor dice no robarás, uno dice, no robarás, lo ve como algo similar, pero cuando tú eres la víctima del robo, dices, uy, caramba, vaya que cuesta tener las cosas para que venga otro bandido y se las lleve así por fresco. Cuando eres víctima del falso testimonio, de la injuria, cuando eres víctima del chisme, comprendes y le das valor a los mandamientos del Señor, que dice, no levantarás falsos testimonios. Cuando te roban la vieja, la mujer, comprendes el valor que tiene el no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y seguimos, cuando la Escritura nos prevé de consejos prácticos como los que nosotros tenemos hoy a la mano, no lo hace el Señor con la idea de tenernos como ovejitas acorraladas y apabulladas por muchas tareas y muchas obligaciones, porque yo sé que hay muchas iglesias que le montan maleta y maleta y maleta a la gente. Le ponen la recontrasanísima doctrina y le ponen las normativas de la iglesia y aparte le agregan el legalismo y aparte le agregan el montón de preceptos y normativas de hombre, y la gente anda cargada de tantas cosas. Anda tribulada. Porque hay congregaciones que quieren dominar a la gente y que quieren controlar a la gente. Pero no es el deseo de Dios, ni tampoco es el deseo de esta congregación. No queremos controlar a nadie, pero queremos que entiendas que Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Por eso Él manda a amar, no a querer. Y entonces, ¿quién es el que ama al Señor? El que ama al Señor es el que guarda sus mandamientos, según lo dijo el Señor en Juan 14:21. Porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y ese será amado por mi Padre. Ahora, ¿quiénes de ustedes no tienen los mandamientos de Dios?
¿Quiénes de ustedes no tienen los conceptos y los preceptos de Dios? Si todos tenemos una Biblia. Y si no la tenemos en físico, la tenemos online, en el teléfono. Pero de que tenemos los mandamientos, los tenemos. Ahora, lo que dice el Señor es: el que los guarda, ese es el que me ama. Y como estamos hablando de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, como estamos hablando del amor, que es el que nos lleva a buscar el beneficio de la otra persona, no puedo dejar de resaltar y de mencionar que debemos preguntarnos qué es lo que Dios espera de nosotros. Pastor, ¿será que Dios necesita de mí? Pues no es que Dios necesite de usted para algún beneficio de Él. Dios necesita de usted para el beneficio de la humanidad entera. Y eso es diferente, porque Dios tiene todo. A Él no le hace falta nada. Pero tenemos una sociedad sumida en pecado, tenemos una sociedad y una familia sumida en los conflictos, en los pleitos y en las problemáticas. Tenemos una juventud atrapada por un sinfín de cosas, queridos hermanos, que hoy nos dejan con la boca abierta. Ayer decíamos, esta es la generación más aplastada. Esta es la generación más envuelta por un sinfín de ofertas como nunca antes se había visto. Tecnología, videojuegos, pornografía, el internet, la generación de cristal, la generación sin propósito, una generación que no quiere estudiar, que no quiere capacitarse, que no quiere prepararse, que no quiere salir del confort ni de la comunidad, una sociedad que no quiere sacrificio, que no quiere compromiso. Esa es la sociedad, una sociedad que no quiere disciplina, que no quiere respeto, que los hijos gritan a los padres, mandan en la casa, dan las órdenes. Una sociedad en donde lastimosamente los principios se fueron al bote, en la basura. Entonces, ¿a dónde Dios nos quiere llevar? Dios nos necesita para Él restablecer esos principios. Y yo sé que muchos de nosotros dirán, no, pastor, si eso está bien difícil. Pero el propósito de Dios, cuando trajo a la nación de Israel de la esclavitud y le introdujo a la tierra de Canaán, era lo que decía o lo que dice Deuteronomios 26:19. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que decía Deuteronomios 26:19? Para que sean exaltadas sobre todas las naciones de la tierra, para loor, para gloria, ¿de quién? De Dios y de nosotros. Entonces, si Dios te ha traído a este lugar, el propósito primordial de Dios haberte enamorado, de haberte seducido y haberte traído hasta aquí, es porque Dios quiere que seamos una ciudad, una nación, o una familia, o un pueblo distinto. Que la gente vea a Luis y diga, vaya, yo quiero tener el Dios de Luis. Porque vaya que es una persona próspera, bendecida. Es una persona que todo lo que emprende le sale bien. Es una persona que le funciona a la familia, que tiene un hogar bendecido, un hogar fraterno, un hogar de paz, de amor. Y yo quiero tener el Dios de esos tipos de personas. Cuando la gente ve esa conducta en nosotros, cuando la gente mira en nosotros ese comportamiento, van a querer, van a desear también tener el Dios que nosotros tenemos. Ese es el propósito de Dios. Pero nosotros insistimos, nosotros hacemos hincapié en postergar el propósito de Dios, en posponerlo y andar de acuerdo a nuestro propio propósito. ¿Por qué Dios está tan empecinado en que nosotros aprendamos a amar? Porque solo podremos honrarlo y darle el primer lugar en nuestra vida si únicamente aprendemos o nos vamos por el canal del amor. Por el canal del amor se puede llegar a amar a Dios y a ponerlo en primer lugar. Pero yo pregunto lo siguiente: ¿quién de ustedes, los esposos, los cónyuges, o quién de los enamorados, al darse cuenta que su novia o que su novio o que su esposa lo tiene en cuarto lugar, no se siente mal, no le da celo? Porque puede que no sintamos celo, pero si te das cuenta que tu esposa tiene la mayor atención puesta sobre los hijos o de repente sobre un familiar,
o de repente sobre algún trabajo que tiene y a ti te descuida, ¿no te vas a sentir celoso? Celosa. ¿Te sientes celosa? Porque el cónyuge quiere tener el primer lugar después de Dios en el corazón de su esposa o de su esposo. No quiere que lo dejen plantado, que lo escuchen cuando está hablando, que le presten atención, que le den o que le resten importancia a su conversación. Eso no quiere nuestro cónyuge. Y cuando nosotros lo hacemos, le causamos un ataque de celos y de ira inevitablemente. Tanto el uno como el otro. Ahora la Biblia dice que Dios nos ama con un amor celoso. No es que Dios tenga ese celo infernal que muchos de nosotros poseemos, controlador. El tema es que el Dios del cielo nos ama con el celo de que nosotros, en nuestra vida y en nuestro corazón, Él tenga el primer lugar. Hermano querido, si usted y yo tuviésemos a Dios en primer lugar en nuestro corazón, no tomaríamos ninguna decisión sin antes preguntarle a Él, ¿me vas a apoyar? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien cómo me estoy comportando, cómo le hablo a mi mamá? ¿Le parece bien, Señor, cómo estoy haciendo las cosas? ¿Le parece bien cómo estoy tomando las decisiones? Cuando Dios está de primer lugar en nuestra vida, mis estimados hermanos, apreciados amigos, no vamos en pro de nuestro propio razonamiento, de nuestro propio concepto, porque la mayor problemática de la humanidad es que ha pensado en sí mismo y por sí mismo. Ha desestimado y ha menospreciado el consejo de Dios. Y hay un verso maravilloso que encontramos en el libro de Job, en el capítulo 41, que quiero compartirlo con ustedes. Job 41:11 dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Ahora, ¿quién le dio a Dios primero? ¿Quién de nosotros ha rendido a los pies del Señor todo lo que posee y todo lo que es, partiendo de que debemos aceptar, admitir y reconocer que todo le pertenece a Él? Hasta usted le pertenece a Dios. Hasta aquel que es inconverso, aquel que es ateo, aquel que es profano, aquel que maldice a Dios, ese también es de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Dios lo creó, porque es criatura de Dios, porque es creación de Dios. Lo que nosotros no queremos aceptar es que todo lo que nosotros poseemos como talentos, habilidades, capacidades, le pertenecen a Dios. ¿Sabía usted que el que se inventó la luz, el bombillo o el foco, como lo quieran entender, era cristiano? ¿Sabían ustedes que el que inventó la maquinaria pesada era cristiano? ¿Sabía usted o se ha puesto usted a pensar quién inventó la música? ¿Quién inventó la ingeniería, la carpintería, la albañilería, la infraestructura? ¿Quién la inventó? Me pregunto yo. Porque nosotros de repente hoy sabemos algo de esto, pero cuando yo me pongo a tocar la guitarra en la casa y me pongo a meditar en esto, parece algo muy peculiar, hermano. Pero note lo que voy a decirle. Cuando usted pone, por ejemplo, la nota de do y acompaña con sol y con re y hace todo el acompañamiento, uno se pone a pensar, ¿y quién se inventó eso? ¿Quién sabía que poniendo 3 dedos en la guitarra podía crear una armonía? ¿Quién supo que haciendo un cajón de madera y poniéndole 6 cuerdas podía generar un sonido melodioso? ¿Quién sabía que para levantar una pared tenía que ponerle niveles? Dígame. ¿Cómo? ¿Quién sabía? ¿A quién se le ocurrió la ingeniería para hacer edificios de 100 pisos, de 200 pisos? Pregunto yo. ¿Quién sabía o a quién se le ocurrió hacer un barco de tantas toneladas y meterlo al mar y que no se hunda?
Y lo que es mejor, se mantiene estable. Están los barcos cargueros, ¿se llaman? Cargan cientos de búnker. Uno solo, una gandola o un camión grande puede cargar un solo búnker. Pero los barcos cargan 1.500, 2.000 búnker y no se hunden, no se voltean en el mar. Entonces, ¿quién le dio a Dios sabiduría? Digan, pregúntense. Pero sí podemos decir quién se la dio al hombre para que creara todo eso. Por lo que el Señor dice en el versículo 11 del capítulo 41 de Job: todo lo que hay del cielo, debajo del cielo, es mío, me pertenece. No es de ustedes. Estimado hermano, cuando usted y yo llegamos a esta tierra, ya esta tierra le pertenecía a Dios. Ya este mundo le pertenecía a Dios. Por lo cual podemos decir, forasteros somos, extranjeros somos en una tierra que no nos pertenece. Entonces, la respuesta de nuestra actitud delante de Dios, ¿cómo ha sido todo este tiempo? Porque cuando hablo de darle a Dios el primer lugar, es que en nuestra vida, en nuestro diario devocional, Dios tenga el primer lugar. Que las primeras horas de la mañana o los primeros minutos de la mañana, Dios tenga el primer lugar de nuestra vida. Ay, pastor, lo que pasa es que a mí lo primero en la mañana el café. Pastor, a mí lo primero en la mañana tender la cama. Pues yo lo primero que hago durante mucho tiempo es hablar con Dios. Admito que a veces me quedo dormido tratando de hablar, pero por lo menos lo intento. Y después de que haya hablado con Dios unos minutos en la mañana, entonces tiendo mi cama, salgo y monto la olla para el café y luego voy y me cepillo y sigo haciendo las labores diarias, pero ya he hablado con Dios. Ya he puesto al Señor mi día, mi vida, mis planes, mis proyectos y mis cosas por realizar, porque todo le pertenece a Él. Porque muchos de nosotros estamos bloqueados, no sabemos qué hacer, no sabemos qué ingeniarnos. Y cuando vemos las redes sociales, por ejemplo, a mí me asombra esto. Cuando voy a las redes sociales, yo veo que la gente se inventa unas cosas y no son malas. En TikTok, por ejemplo, usted ve muchos videos y yo me siento y me pongo a reírme. Porque digo, ¿de dónde se imaginan, de dónde se les ocurre tantas cosas? Cuando veo videos de creación, veo cómo la gente crea e innova máquinas caseras. Hacen ingeniería, carpintería, hacen unas cosas impresionantes con material que nosotros consideramos que es basura. Y nosotros muchas veces estamos bloqueados. Ni para salir a vender empanadas y aguapanela tenemos cabeza, porque no nos da para nada. ¿No será que nos hace falta organizar nuestra vida y traerla delante del Señor? Amados hermanos, ¿no será que nos hace falta reflexionar, acercarnos al Señor y preguntarle a Dios que nos ayude a enfocarnos, que nos ayude a visualizar lo que Él espera y desea para cada uno de nosotros? Dios nos hace una pregunta: ¿quién le enseñó a Él? Pues a Él nadie lo ha enseñado, claro está. Pero queridos hermanos, ahora comprendemos que todo le pertenece a Dios. Y si todo le pertenece a Dios, yo debo de estar agradecido. Yo debo estar feliz y contento porque Él me ha prestado de sus bienes para que yo los habite. Si yo le presto mi casa y usted es una persona agradecida y responsable, no tengo ni qué decirle qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí o no? Usted la va a cuidar, la va a honrar, la va a respetar, usted la va a mantener, porque yo se la presté en caridad, de fe, se la presté en una buena intención. Y retribuirá de alguna manera que el dueño de la casa se sienta contento porque tiene a alguien morando dentro de su hogar, dentro de su techo, que lo respeta, que le honra de alguna manera. La Biblia dice en Proverbios 3, 9 y 10: honra a Jehová con todos tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. No solo Dios quiere el primer lugar en nuestra vida devocional, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional. Dios quiere el primer lugar también en nuestros bienes, en nuestros frutos, en nuestras cosechas, en nuestra prosperidad, en nuestra adquisición. Dios quiere tener el primer lugar en nuestros bienes. Porque yo pregunto, ¿para qué yo quiero prosperar si no voy a invertir en el reino de los cielos? Para comprar 4 edificios y dejárselos al anticristo. Comprar 5 vehículos de la última marca o de la mejor marca y dejárselos al anticristo. Comprarme una lujosa quinta y un hermoso apartamento con jacuzzi y vista al mar para dejárselo al anticristo. ¿Para qué queremos prosperar? O sea, ¿por qué muchos de nosotros no vamos a prosperar? ¿Porque Dios es malo? No, porque todavía no estamos preparados para ser bendecidos. Y parece ilógico, parece absurdo lo que estoy diciendo. ¿Quién no está preparado para ser bendecido? Mucha gente no está preparada para ser bendecida. No lo está. Porque el día que tenga riquezas, se va a desviar de la fe, se va a apartar del temor de Dios. El Dios suyo va a venir a convertirse en dinero, o el dinero va a venir a convertirse en su Dios. Por eso no está preparado para ser bendecido o para ser prosperado. Insisto, ¿para qué yo quiero que Dios me dé mucha plata si no voy a sembrar en las almas? Si no voy a sembrar en los misioneros, si no voy a promover que se predique el evangelio y que muchas almas lleguen a los pies de Cristo. De eso está hablando el proverbista. Honra a Jehová con todos tus bienes. Si no honro a Dios con mi casa, si no honro a Dios con mi vehículo, llevando, trayendo, aportando en algún sentido para la obra del Señor, porque en eso nos necesita el Señor. Era lo que les decía hace unos momentos atrás. En eso nos necesita Dios. Y que nosotros le honremos con lo que tenemos y con lo que poseemos, porque ¿de quién es? Pastores, que a mí me costó mucho, yo lo trabajé. Pero cuando usted llegó a esta tierra, ya eso estaba aquí. Ya eso era de Dios. Espera el Señor de nosotros que le honremos. Por eso dice, honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias, con los primeros. Dios no está discutiendo ni piensa discutir el hecho fundamental de que Él quiere tener el primer lugar en nuestra vida. Dios quiere tener el primer lugar en nuestra vida, pero también quiere tener el primer lugar de todo lo que nosotros poseemos. Dios pide lo primero del fruto de nuestro campo, según Éxodo 25, 19. Y apartarás el fruto, los primeros frutos de tus cosechas y los vas a traer al Señor. Éxodo 23, 19. Pero Él también pide lo primero de nuestros hijos. Éxodo 13, 2. El primogénito que abriere matriz, ese será mío, dice el Señor. Su primer hijo varón le pertenece a Dios, porque es primogénito. Él quiere lo primero del ganado. Éxodo 34, 19. Él quiere lo primero de las ovejas. Y aquí lo que a muchos de nosotros no nos gusta. La nación de Israel, particularmente, eran pastores. Tenían rebaños de ovejas, tenían vacas, tenían asnos, lo que hoy nosotros conocemos como mulas o burros, y tenían bueyes. Así que Dios les dijo, bueno, cuando la oveja para el primer ovejito, sea macho, ese va a ser mío. Si de ahí en adelante la oveja tiene 10, 20, 15, esos son suyos. Pero el primero es mío. El primero de la vaca, ese es mío. Si la vaca de ahí en adelante tiene 15 becerros más, esos son suyos. Pero el primero me pertenece a mí. ¿Por qué? Yo no voy a defender a Dios, pero la tierra produce pasto para que los animales coman, y eso le pertenece a Dios. Entonces no es que Dios necesite una vaca, Dios necesite una oveja, Dios necesite
un cordero, Dios necesita un asno, Dios necesita un bulto de yuca o Dios necesita un manojo de trigo. Dios no necesita eso. Dios lo que necesita es tener tu corazón sano de la avaricia y del egoísmo. Dios lo que quiere tener en nuestro corazón sano de ese deseo engañoso de todo quererlo poseer para nosotros, de todo quererlo quedar para nosotros y de no desprendernos de una mínima parte para honrarlo a Dios. Algunos pueden argumentarme que esto es para la ley y para el pueblo de Israel. Confieso públicamente que en un momento yo me dejé llevar por alguna persona y llegué a pensar que los diezmos, las ofrendas y las primicias solo eran para el Antiguo Testamento y era para la nación de Israel. Pero investigando en la Escritura, me encontré con lo siguiente, que usted también lo sabe. La Biblia dice, cuando se presenta el primer asesinato que hubo en la humanidad, ¿cuál fue? A ver, ayúdenme. El de Abel, ¿sí o no? ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? Ah, muy bien. La pregunta, ¿ese era el tiempo de la ley y de los israelitas? ¿O qué tiempo era ese? ¿Era el tiempo de los israelitas? ¿Seguro? ¿Era el tiempo de la ley? Era el tiempo de la inocencia, la era de la inocencia. Sin embargo, Génesis capítulo 3, dice que Abel tomó un cordero, porque Abel era pastor de ovejas, y tomó un cordero, lo mejor de la manada, y lo trajo al Señor. Pero dice también que Caín tomó lo mejor de los primeros frutos. O sea, estábamos en el tiempo de la inocencia, pero ya los que estaban allí habían aprendido que a Dios le correspondía los primeros frutos. ¿Qué estaba haciendo Caín? Caín estaba trayendo las primicias, al igual que su hermano Abel. Abel tomó la primicia de los corderos que él pastoreaba, tomó al gordito, al robustico, al que tenía la lana más hermosa, y lo trajo para sacrificarlo al Señor. Pero Caín tomó los primeros frutos, y no dice que eran los peores, ni los malos, ni los mayugados. Caín tomó los mejores frutos, y los primeros, y los trajo. ¿Cuál fue la diferencia? La actitud que traían los dos delante del Señor. Abel lo trajo por amor, Abel lo trajo por gratitud, porque amaba a Dios y porque quería decirle al Señor que estaba muy agradecido por toda la prosperidad que le había dado. Pero Caín lo trajo por envidia. Caín quería ser igual que su hermano y no tenía una actitud correcta. Entonces, si me dices que las primicias es solo para el pueblo de Israel y solo para el tiempo de la ley, entonces la Biblia está diciendo mentiras. Pero la Biblia no miente. Aparte de eso, algunos dicen e incluso enseñan que el diezmo era solo para los israelitas y que era también para el tiempo de la ley, que había sido instituido a través de Moisés específicamente para los israelitas, para que se sostuviera la tribu de Leví. En que se sostuviera la tribu de Leví estoy totalmente de acuerdo. Pero no fue establecido el diezmo en el tiempo de los israelitas. El diezmo se estableció también en el Génesis. La Biblia dice que cuando Abraham ganó la batalla, él se encontró con el sacerdote Melquisedec y le dio todos los diezmos al sacerdote Melquisedec. Estábamos ahora en la era de las promesas. Había pasado la dispensación de la inocencia, habíamos entrado a la dispensación de las promesas. En la dispensación de las promesas todavía no estaba la dispensación de la ley. Sin embargo, Abraham tomó todos los diezmos y se los dio al sacerdote Melquisedec. No podemos decir, hermano querido, que lo que el Señor está pidiendo a nosotros para probar nuestro corazón, para saber si nosotros le amamos, para saber si nosotros le honramos, es algo que Dios estableció únicamente para el pueblo de Israel y que no es para nuestro tiempo y que no es para nuestra hora. No se puede pensar
de esa manera. Por lo menos no es concebible a la luz de la Escritura. Esto más que una exigencia, es la oportunidad que Dios está utilizando para comprobar la bondad de nuestro corazón y la fidelidad de nuestro corazón. Dígame rápido, hermano. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros vemos esta petición de parte de Dios, muchos lo vemos como una imposición. Particularmente si usted le presta oído a los inconversos dicen, pero es que los pastores todos roban y los pastores todos son unos ladrones. ¿Y cuándo le hemos robado nosotros a ellos? ¿Cuándo le hemos robado? Porque los pastores le obligan a la gente a dar el diezmo. Mi pregunta es, cuando alguien le diga eso, hermano, hágame el grande favor y póngalo en su sitio. Póngalo en su sitio. Dígale, mire, en primer lugar, mi pastor nunca me ha exigido un diezmo. Dígale, tengo años yendo a la iglesia y yo doy el diezmo cuando yo quiero y cuando no quiero, pues no lo doy, porque hay algunos que no lo dan. Yo no los obligo. Yo no llego a su casa o he llegado algún día a su casa, hermano Katie, usted no ha vuelto a dar los diezmos. ¿Qué está pasando con usted, hermano? Que Dios me guarde de eso. Porque lo he dicho categóricamente, yo no voy tras la plata de ustedes, yo quiero que la iglesia sea prosperada y bendecida en lo económico también. Pero si no practicamos los principios de la palabra, no vamos a experimentar dicha prosperidad. Porque a los que creen que no diezman, que no ofrendan o que no dan primicias porque no tienen suficiente, les voy a decir lo siguiente. Estimados hermanos, si usted ahorita que gana poco, le duele desprenderse de una cuota mínima, de una parte pequeña, porque del 100% de todos tus ingresos, Dios dice, quédate con el 90% y retribúyame a mí el 10%. Eso no lo podemos ver como un gasto, eso tenemos que verlo como una inversión. Eso es diferente. Aquí tenemos un agricultor. Hermano mío, ¿cómo queremos nosotros cosechar si nos estamos comiendo la semilla? Pregúntese. Nosotros no vamos a tener cosecha, no vamos a prosperar si nos seguimos comiendo la semilla. No. Cuando nosotros damos el diezmo, cuando nosotros damos la ofrenda, en primer lugar estamos diciéndole a Dios que lo amamos. Y ese amor se está expresando en que estoy buscando el bien de la otra persona más que el mío. Y no estoy gastando, insisto, estoy invirtiendo. ¿Por qué? Porque estoy sembrando la semilla. Quiero comer caraota, no se coma la semilla, vaya y siembre la semilla. Y esa semilla le produce una multiplicación y luego si saca una buena ganancia, pero vuelva a apartar la semilla, no se la coma. El agricultor sabe eso. Hicimos una gran cosecha de maíz. Y cuando recogemos toda la cosecha, empezamos a seleccionar las tuzas más grandes, las más bonitas. No nos lo comemos todo en arepa y en bollitos y en guapitos, como dicen en algunas partes, en cachapitas. Sino que mire lo que somos nosotros de vivos. Seleccionamos las tuzas más grandes, las más gordas, las más robustas. Esta la decimos, esta es para semilla. Y esa no nos la comemos, porque una vez que recojamos toda la cosecha tenemos que volver a sembrar si volvemos a querer cosechar. Entonces nosotros agarramos toda nuestra ganancia, nosotros agarramos todo lo que el Señor por su misericordia nos permite adquirir y nos lo gastamos todo. Decimos, Señor, voy a pagar el wifi, voy a pagar la parabólica, voy a comprar el mercado, voy a comprar la papa, la yuca, voy a comprar la carne, el hueso para la sopa, y si me queda diezmo, y si me queda ofrendo, y si me queda doy la primicia. Nos comemos todo, nos comemos la semilla de todo. Entonces, no vamos a ver una cosecha abundante si nos seguimos comiendo la semilla. Por eso digo, el que no puede ser fiel en lo poco, tampoco lo va a hacer en lo mucho, de acuerdo como lo dijo el Señor en Mateo 3:11. Si usted no puede ser fiel ahora que está ganando poquito, hay algunos que ganan 100,000,
Pongámosle que ganen 100 a la semana. Tienen que retribuirle a Dios 10. Así que sacan el billete y dicen, hasta nunca, mi vida. Adiós. Hasta nunca, que no te volveré a ver. Casi lloran dejando el billete. Lléveselo, no dudé. Ella gásteselo en helado o haga lo que quiera con él, pero no dé así. Porque esa ofrenda no es grata al Señor. Otros tenemos billetes rotos, rayados, sucios, atrofiados, que no nos reciben en la bodega, pero decimos, yo sé dónde me lo van a recibir, y lo echamos en la canasta de la ofrenda en la iglesia. Eso es lo que le traemos al Señor. Y creemos que estamos haciendo bien, pero mire, Dios nos está poniendo el ojo. Nos va a pasar factura, hermano querido. Vaya que nos va a pasar factura. Si no tomamos conciencia de esto. La Biblia dice lo siguiente. Cuando usted comienza a honrar a Dios en el orden que Él ha establecido, el Señor te da una garantía extraordinaria. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice, traigan todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Ya no estaba hablando de la morada celestial, estaba hablando de esta casa. Para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, Malaquías 3:10, dice Jehová de los ejércitos. A ver si no les voy a abrir la ventana de los cielos. Y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Pero el verso 11, nos da una promesa maravillosa. ¿Sí es el verso 11? Ayúdenme por favor. Y yo reprenderé por vosotros al adversario. O sea, hay algo, y frénese un momento ahí. Cuando nosotros creemos que nos podemos pasar de listos con Dios, invalidando sus principios, hay un adversario que el Señor denomina en el verso 11 como el devorador. ¿Ha sentido usted que la plata se le va como agua entre las manos? No le rinde, no le alcanza. ¿Ha sentido que no ha podido prosperar de ninguna manera? Pero lo que es peor, ha sentido que le roban el tiempo, que le roban el espacio, que le roban la paz, que le roban el gozo, que le roban la alegría, que le devoran la paz interna de su hogar. El verso 11 nos da la respuesta a todas esas preguntas que nosotros tenemos. El Señor dice, después de que ustedes traigan todo lo que a mí me corresponde, yo voy a reprender por vosotros al devorador, al adversario. Es el que está trayendo ruina, es el que está trayendo miseria, es el que está trayendo en nosotros esa infructificidad. Está bien dicha la palabra, yo creo que me puede entender. ¿Se ha sentido que no es fértil, que es una persona estéril? Bueno, más adelante en el verso 12 él dice que va a reprender la langosta, el saltón, el revoltón. Era una especie de plaga que venía sobre las cosechas de la tierra de Egipto en aquel momento e impedía que las cosechas pudiesen ser prosperadas de tal manera. Entonces, hoy tal vez no es el saltón, el revoltón o la langosta la que está acabando con todo. Tal vez eso es nuestra falta de honra, nuestra falta de lealtad al Señor. Mis amados, Dios quiere tener indudablemente el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra economía, en nuestra empresa, en nuestro trabajo. Dios quiere los primeros frutos de nuestra tierra. Dios quiere los primeros frutos de nuestro ganado, de nuestras ovejas. Dios quiere nuestras primeras ganancias, las ganancias del año, las primeras ganancias del año, las quiere el Señor para Él. Dios pide el primer hijo varón que tengamos, ese le pertenece al Señor. Ese es de Dios. Dios pide de nosotros como un principio de honra, como un principio de lealtad, para limpiar nuestro corazón del egoísmo, para limpiar nuestro corazón de la avaricia, de la codicia egoísta que a muchos nos embarga, de que seamos capaces
de honrarle, de darle lo que a Él le pertenece. Mis amados, termino con esto. Cuando tú amas a Dios, vas a buscar el bien común de la otra persona. Cuando aprendes a amar a Dios, te aprendes a amar a ti. Y cuando te aprendes a amar a ti, amas a tu prójimo. Porque el primer mandamiento consiste en amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero el segundo es semejante, dijo el Señor, a ese: amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, si aprendo a amar a Dios, me aprendo a amar a mí. Y si me aprendo a amar a mí, voy a amar al prójimo. Porque quien no se ama a sí mismo, ¿cómo amará a su prójimo? Quien no se valora a sí mismo, ¿cómo valora al prójimo? ¿Cómo hará sentir bien a la otra persona? Por tanto, el Señor dijo: si no eres capaz de amar a tu hermano, que lo puedes ver, palpar, conversar con él, mentiroso, ¿cómo dices que me amas a mí? ¿Cómo podremos honrar a Dios cuando nos cuesta darle la mínima parte de nuestra vida? Nos cuesta darle la mínima parte de nuestro corazón. Cuando nosotros venimos a Él, como dije al principio, venimos demandando: Señor, ayúdame, bendíceme, prospérame, sáname, levántame, restáurame. Pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, pero no damos nada. Sálvame, Señor. La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a seguir adorando a Dios condicionado por nuestra situación actual? ¿Sabe por qué nos cuesta desprendernos de las mínimas partes que a Dios le corresponde? Porque estamos viviendo una vida condicionada a nuestra situación actual. Hay mucha gente que viene aquí molesta. Tuvo una diferencia con su cónyuge antes de salir de casa y llegan aquí y dicen: no voy a cantar hoy, no voy a adorar. Y se meten la mano en el bolsillo, así ponen cara de escopeta, de chupín así para adelante, de chopo, y ponen la cara así: no adoro y no canto, para que Dios sepa que estoy molesto. Como si Dios tuviera la culpa de que usted ha tenido problemas con su esposo en casa. Esta semana no tuve trabajo y no vengué nada, estoy molesto con Dios, y que no lo voy a adorar, no le voy a cantar, para que sepa que estoy molesto. Lo que es peor, venimos y adoramos, venimos y cantamos de nuestra condición. Cuando está nuestra nevera vacía como el Polo Norte, agua y hielo, venimos y cantamos: ay, Señor, todo lo que tengo es agua y hielo en la nevera de la casa. Adoramos desde nuestra condición. Pero cuando hay pollo, carne, yuca, cuando hay queso y jamón, venimos y cantamos y hacemos palmas y brincamos y soldados de Cristo presente, aleluya. Estamos felices porque hay buena comida en la casa. Si estamos enfermos, no adoramos. Si estamos sanos, queremos adorar. ¿Qué espera Dios? Que aprendamos a amarlo al punto tal de que podamos decir: Señor, no me has sanado, pero hoy voy a adorarte como si estuviera sano o como si ya lo hubieras hecho. Señor, no tengo que comer en la casa, pero voy a adorarte como si mi alacena estuviera llena y en abundancia. Señor, no he visto el milagro financiero, pero voy a adorarte como si fuera rico y próspero, porque todo, Señor, te lo debo, porque todo te pertenece, e indispensablemente, que esté bien o que esté mal, voy a decirte que eres bueno, voy a proclamar que eres mi Señor, voy a proclamar que eres merecedor de alabanza y de gloria como nunca antes lo había hecho, Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ya basta de adorar de acuerdo a la condición, de acuerdo a la situación de nuestra vida. Adore desde la gratitud. Acuérdese, cuando no tenga comida, acuérdese que Él le proveyó la semana pasada, y adórelo desde allí, desde la gratitud. Cuando agarre los
los dólares y cuando agarre los pesos. No, eso no sirve ya. Ya nadie agarra bolívares efectivos, no hay efectivo, ¿verdad? Ah, en efectivo no, pero... En efectivo no hay bolívares efectivos. Por eso hablo de pesos y dólares. La transferencia es online. Online. Así, allá en Caracas, en las ciudades del centro del país, pero aquí no funciona. Yo no conozco los billetes de bolívares aquí en el Táchira. Yo no conozco. Entonces, cuando usted agarre el dinero que Dios le dé, ya sea la transferencia, la transacción que le hagan a través del banco, los pesos o los dólares que usted se gane, aparte primero lo de Dios. Diga: Señor, primero esto es tuyo. Bueno, si usted le hacen una transferencia, usted dice: bueno, Señor, tanto es tuyo, así que eso va sagrado. Me quedaron tanto, con eso cuento. Usted me va a proveer lo que me haga falta, Señor. Pero no se quede con lo que es de Dios. Y no se gaste, insisto. Llévese esto aquí y en su corazón. No se coma la semilla. Siémbrala, pártela. Y usted y yo veremos en los postreros días, en los postreros meses, la bendición de Dios en cada uno de nosotros. Las puertas se van a abrir porque Él ha prometido prender por nosotros al devorador. ¿Cuántos lo creen? Va a reprender por nosotros al adversario. Él va a traer bendición hasta que sobre y abunde en nuestra vida. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias. Gracias al Señor de señores. Gracias por recordarnos que tenemos que serte fiel, Señor. Gracias por recordarnos que tenemos el deber de honrarte, Señor. Que esta tierra ya era tuya antes de que nosotros llegáramos. Que todo lo que hoy existe y ven nuestros ojos es y fue orquestado por ti, Señor. Te pedimos, Padre, en este momento que nos ayudes a tener convicción de la palabra, que nos ayudes a tener convicción de la palabra que hemos escuchado en este día. Que todo espíritu de duda, que toda duda que se esté amancipando en nuestro corazón, sea echado por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a partir de hoy, Señor, comenzamos a consagrar nuestros diezmos, consagramos nuestras ofrendas, consagramos nuestras primicias, consagramos lo primero. El primer lugar de nuestra vida es para ti, Señor de señores, porque honrarte trae beneficio, honrarte trae beneficio, honrarte, Señor, trae bendición a nuestra vida. Y no es, Señor, que vamos a seguir viniendo a adorarte porque tú nos bendices. No es que vamos a seguir viniendo porque tú nos vas a prosperar. No es que vamos a seguir viniendo porque tú nos vas a multiplicar. Vamos a venir a adorarte por lo que tú eres. Vamos a adorarte por lo que tú has hecho. Vamos a adorarte porque te hemos aprendido a amar y a valorar durante este tiempo. Por eso, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por llegar a nuestra vida. Te damos gracias por recibirnos en tu seno. Te damos gracias por recibirnos en tu palacio real. Te damos gracias, Señor, por tenernos como tus hijos, como tus hijas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por habitar y morar en medio nuestro en este tiempo. Recibe, Señor, la gloria, la honra, la alabanza y todo el honor de este tu pueblo por los siglos de los siglos. Amén.